Hola, soy Eliana Campos y en el día de hoy te voy a presentar el tema competencias laborales. Las competencias laborales se pueden definir como los conocimientos, habilidades y destrezas que posee un individuo para manejarse de manera efectiva en un contexto profesional o laboral. Estas se categorizan en tres grandes grupos. Primero, competencias cognitivas. Segundo, competencias procedimentales y tercero, competencias actitudinales. A continuación vamos a hablar de cada una de ellas. En la primera categoría, que son las competencias cognitivas, tenemos las habilidades intelectuales. Las habilidades intelectuales hacen referencia a las titulaciones o estudios que tenga la persona, ya sea a nivel técnico, a nivel de grado y a nivel de posgrado. Otro elemento importante a nivel intelectual son las experiencias laborales previas. En este caso, hablamos de los aprendizajes prácticos que ha logrado la persona a través del tiempo en la ejecución de diversas tareas u ocupaciones. El tercer elemento tiene que ver con la habilidad para tomar decisiones y en este caso hablamos de la capacidad que tiene el individuo para poder en determinados momentos decidir o reaccionar ante cualquier situación. Y esta reacción obviamente bajo un análisis cuidadoso, esperando un resultado positivo. El siguiente elemento tiene que ver con el pensamiento crítico y reflexivo, que hace referencia a la capacidad de análisis y de interpretación que tenga la persona ante situaciones, contextos específicos que sucedan en el trabajo o situaciones en particular. Y esto es muy importante porque en la medida que una persona tiene ese poder de analizar de manera correcta las situaciones, pues obviamente eso repercute en la calidad de sus decisiones. El siguiente elemento tiene que ver con la habilidad para identificar, comprender y solucionar problemas. En el contexto laboral es muy importante que las personas puedan reaccionar de manera asertiva, proactiva y positiva a toda situación que se presente, ya sea en un proceso, con un cliente o con algún colega o superior. La siguiente habilidad que conforman las competencias cognitivas tiene que ver con la parte técnica. Cuando hablamos de las habilidades técnicas, hablamos de los conocimientos sobre los métodos de trabajo relacionados a un puesto, es decir, qué se hace en este puesto de trabajo. El individuo puede conocer estos elementos, ya sea por entrenamiento o capacitación, o también porque ya lo ha practicado o lo ha ejercido en algún momento. Además, también podemos considerar los conocimientos de los procesos, procedimientos o tareas vinculadas o relacionadas a un puesto en particular. Y finalmente, pues todo profesional tiene que tener la capacidad para planificar y organizar su trabajo. Esto es muy importante. Una persona que tiene esta capacidad, pues obviamente nunca va a partir de cosas espontáneas o cosas imprevistas. Simple y llanamente va a coordinar y a tomar en cuenta cada paso que debe de dar para lograr el resultado esperado. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo o categoría de competencias. Las competencias procedimentales se dividen en varias habilidades. En este caso, las primeras que vamos a mencionar son las habilidades metodológicas. Las actividades que realiza el individuo dentro de lo que es la administración o la empresa tienen que ver, por ejemplo, con elaborar reportes, enviar correos, contestar llamadas, responder a mensajes, canalizar informaciones. Todos estos elementos forman parte de lo que es la gestión administrativa de un negocio y pues ya sea por estudio o por experiencia, el individuo debe de saber manejarse en estas situaciones. El siguiente elemento de esta categoría tiene que ver con la habilidad para realizar tareas o ejecutar actividades dentro del puesto de trabajo y también el manejo de los procesos operativos propios del puesto, que están todos relacionados. ¿Cómo es tu estilo de trabajo? ¿Cómo haces tu trabajo? Es en este caso que nos referimos a las habilidades metodológicas.
En la siguiente categoría vamos a mencionar las habilidades tecnológicas. Aquí hacemos referencia a la capacidad que tiene el individuo para manejar equipos ofimáticos, para manejar programas informáticos, sistemas operativos, obviamente que estén definidos en la empresa como tal. Pero hay dos procesadores de texto que son imprescindibles para todas las áreas o carreras. En este caso hablamos de Microsoft Word y Microsoft Excel. Y por otro lado, dentro de esta categoría también tenemos el manejo de maquinarias o de máquinas, porque el individuo no solamente maneja equipos ofimáticos, también puede manejar máquinas industriales dependiendo de la naturaleza de su trabajo. Continuando con las competencias procedimentales, pasamos a las habilidades organizacionales. Y aquí vamos a identificar algunos elementos clave. Primero, la gestión y manejo de los recursos productivos. Cuando hablamos de recursos productivos, hablamos del manejo de la parte económica o financiera, hablamos del manejo de personas, hablamos del manejo de equipos y maquinarias, de materias primas, entre otros elementos cruciales para el logro de los objetivos de rentabilidad y crecimiento de la empresa. El segundo elemento en esta categoría está conformado por la adaptación a la cultura de trabajo, pues todo colaborador o todo individuo debe tener la capacidad para poder alinearse a la forma de trabajo de la empresa. Aunque usted realice la misma actividad o haya realizado la misma actividad en una empresa anterior, eso no quiere decir que en la empresa actual usted va a hacer lo mismo de la misma forma. Entonces, en este caso, tenemos que adaptarnos a los hábitos, costumbres y principios. El tercer elemento tiene que ver con el manejo de gestión de la información. Y en este caso, la capacidad del individuo procesar y canalizar información o datos es imprescindible, ya sea física o digitalmente. La capacidad para servir y atencionar tanto al cliente interno como al cliente externo es algo también fundamental. Llevarse bien con sus colegas superiores y también tener un buen trato hacia el cliente externo, pues es algo fundamental para las organizaciones actuales. Y finalmente, la integración organizacional, que tiene que ver con la capacidad del individuo para pues poder vincularse a la empresa, a su clima de trabajo, a su cultura de trabajo, a su entorno como tal, y poder ser productivo y proactivo dentro de este contexto. Seguimos con las competencias procedimentales y aquí vamos a hablar un poco de lo que son las habilidades emprendedoras. En este sentido, vamos a identificar 3 puntos claves. Primero, capacidad para gestionar y manejar proyectos o tareas. Hay personas que tienen una capacidad innata para emprender o iniciar proyectos o actividades. O sea, ellos mismos ejecutan automáticamente. Otros quizás no tienen la misma iniciativa o determinación, pero esto es algo muy importante hoy en día para las empresas. Por otro lado está la habilidad para gestionar y manejar personas, que no es más que lo que es el liderazgo. Esto es independiente a que la persona esté en un puesto de mandos medio o que tenga subordinados o no. Se supone que todo el profesional de hoy en día debe de tener esta habilidad desarrollada, poder trabajar con otros y guiar a otros hacia resultados. Finalmente está la capacidad para gestionar y manejar procesos, que son las diferentes actividades, tareas que realiza la empresa o el tipo de negocio donde usted trabaja, en el puesto que usted está ubicado, pues obviamente el dominio de estas actividades es crucial, sobre todo cuando le agregamos un toque personal y buscamos la manera de mejorar y de eficientizar esos procesos y actividades. Continuamos con la categoría de competencias aptitudinales y en este sentido vamos a hablar un poco de lo que son las habilidades personales. Las habilidades personales hacen referencia a el perfil de la persona, del individuo, ¿verdad? En este caso, las empresas valoran mucho la conducta basada en valores, es decir, una persona íntegra, responsable, honesta, comprometida, una persona que lo evidencie a través de comportamientos.
También está lo que es la autoestima equilibrada, que son personas que muy a pesar de que tengan un buen día o un mal día, siempre están prestos para trabajar de la mejor forma posible y de interactuar con los demás. La imagen personal también es un elemento muy pero muy importante para las empresas. Dice un dicho por ahí, así como te ven, así te tratan. Y en la medida que tenemos un puesto de trabajo de relevancia, siempre es importante cuidar estos detalles. Es decir, andar con un vestuario adecuado o en condiciones adecuadas donde proyectemos realmente nuestro nivel de autoridad a través de nuestra imagen personal. También tiene mucho que ver con la parte de cómo te manejas y cómo tratas a la gente o cómo manejas las situaciones. El siguiente elemento tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la capacidad que tienen los individuos para tener una buena relación consigo mismo y con los demás. En este sentido, hablamos de poder aceptar a los demás y darle la oportunidad de que puedan fluir, de que puedan desempeñarse y nosotros por nuestra cuenta también tratar de dar lo mejor de nosotros. Finalmente, elegí como un indicador muy importante en esta categoría, pues lo que es el empoderamiento. En este caso, el empoderamiento hace referencia a esa habilidad o capacidad que tenga la persona para poder asumir las riendas de su trabajo, no solamente de su vida, que no tenga que tener un supervisor constantemente diciendo lo que tiene que hacer, sino que la persona simplemente responda de manera proactiva a su trabajo y cumpla con lo que tiene que hacer de manera autónoma, sin ningún tipo de presión externa. Vamos a continuar con las habilidades sociales. Aquí hay un punto muy importante. Hay que diferir entre las habilidades sociales y las interpersonales, aunque parezcan iguales. Desde el punto de vista organizacional, las habilidades sociales empresariales tienen que ver con la habilidad o la capacidad que tenga la persona para trabajar en equipo, para colaborar, para cooperar. El sentido de pertenencia que las personas puedan manejar dentro de la empresa, es decir, ese compromiso para que la empresa crezca y logre sus resultados. Además, el alto sentido del conocimiento en el sentido del cumplimiento de las normas, políticas, reglamentaciones, directrices que deben de cumplir los empleados o los colaboradores dentro de su contexto laboral. También la facilidad para integrarse dentro de esta cultura o de este clima laboral de manera efectiva. Y por último, la habilidad para manejar conflictos. Entender que las personas pues tienen una forma de pensar diferente, una forma de manejarse diferente y tratar de funcionar y de fluir sin importar esas diferencias, porque en este sentido lo que pretendemos es lograr resultados, no criticar ni evaluar ni discriminar ninguna otra persona. En las competencias que tienen que ver con en la parte interpersonal, pues hacemos referencia pues también a un comportamiento social, pero desde una perspectiva más general. En este caso hablamos de que las personas tienen que desarrollar en la medida de lo posible el manejo de la empatía. La empatía es el elemento clave que necesitamos para poder fluir y para poder funcionar y convivir con los demás. Aceptar al otro con sus diferencias y tratar de funcionar con él es un elemento que suena fácil, pero realmente es algo muy complejo. Las habilidades comunicacionales, que tienen que ver con la forma como te expresas, cómo comunicas tus ideas, tus emociones, de qué manera te proyectas y consigues conectarte con los demás. Y en este caso, hablar de manera respetuosa, de manera positiva, es un elemento muy importante para tú destacar en cualquier contexto. El manejo de la cortesía y de la cordialidad es también algo fundamental. Tratar a las personas con respeto, con sutileza, es algo también muy significativo tanto en las relaciones sociales generales como en las empresariales. Capacidad para escuchar, prestar atención a los demás, tratar de entenderlos, de interpretar lo que nos quieren comunicar, es una manera también muy efectiva de nosotros poder conectarnos de manera proactiva con los demás. Y por último,
nuevamente lo que es la inteligencia emocional, que es la capacidad para poder aceptar en el ámbito social general las diferencias de las personas que nos rodean, en nuestras familias, en nuestros amigos, en el público en general, para nosotros poder fluir y poder evolucionar. Estos elementos forman parte de lo que son las competencias actitudinales, aunque es bueno destacar que existen muchos autores que difieren o categorizan estos tipos de competencias de manera muy distinta. Siempre es importante que estas tres categorías son las que se consideran en nuestro país como fundamentales, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de educación superior. O sea, la gente se educa en las universidades para poder responder a estas tres categorías de manera eficaz y efectiva. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, pues en la próxima oportunidad traeremos otro tema de interés para poder contribuir con su formación y desarrollo profesional. Hasta la próxima.